Buenas noches, estimados amigos. Nuevamente desde la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia, les habla Daniel Cordero. En esta oportunidad y deseándoles un feliz año nuevo, vamos a continuar con este proceso de formación en temas de economía, política, historia, religión, para la formación de los líderes 5 reformas. En esta oportunidad vamos a empezar con la lectura de un nuevo libro que se llama Las leyes malas y el camino de salida, cuyo autor es Alberto Mansuetti. Es el libro número 2 del programa de formación del Foro Liberal de América Latina. Entonces espero que podamos aprender mucho, estar muy atentos a las lecturas, muy atentos a los audios, y cualquier pregunta en los grupos, por donde sea que usted se comunique, se pueda enterar de los audios, los pueda recibir, pues nos deje sus preguntas, o se puede comunicar con nosotros en nuestro sitio web 5reformascolombia.cf, C de casa, F de Francisco. Desde allí se puede conectar con nosotros, o directamente en nuestra página web del Foro Liberal de América Latina, foroliberaldeamericalatina.org. Entonces, mucha atención, muchas gracias por su tiempo y empezamos. Las leyes malas y el camino de salida. Alberto Mansuetti, Guatemala, octubre de 2009. Prólogo del general Benjamín Godoy B. A la gloria de Dios y a la memoria de Francisco Bianchi Castillo, cristiano y político. A la doctora Amy Sherman, de quien mucho aprendo sobre Guatemala. Al doctor Emilio Núñez, maestro de maestros. A mis buenos amigos Pedro Trujillo Álvarez y José Luis González Dubón, y a mi hija María Victoria. El autor desea expresar su enorme agradecimiento al Centro de Estudios Económicos Sociales, CEES, y a la Universidad Francisco Marroquín, UFM, de Guatemala, por 3 décadas de enseñanza sobre gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Alberto Mansuetti. El Ministerio de Motivación Cristiana siempre ha apoyado y apoyará todo proyecto que impulse los principios bíblicos y teológicos que configuren y transformen para bien al hombre, a la familia y a la nación. Creemos que este libro contiene, entre otros, principios bíblicos y teológicos de gobierno que han funcionado con éxito en las naciones que los han puesto en práctica. Ministerio de Motivación Cristiana. El autor desea muy especialmente agradecer al Ministerio de Motivación Cristiana el indispensable apoyo material para la publicación de este libro, entendido como una contribución al honesto intercambio de opiniones sobre el difícil momento que vive Guatemala, al igual que América Latina en general, y sobre las soluciones posibles y viables de inspiración cristiana. Desde luego, el gesto solidario del MMC, que mucho aprecio y agradezco, no implica que la institución comparte necesariamente las opiniones vertidas en el libro. Alberto Mansuetti. He hallado el libro de la ley en casa de Jehová. Segunda de Reyes 22:8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis a tomar posesión. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio 4, 5 y 6. Esfuérzate
y sé muy valiente, y cuida de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a un lado ni a otro lado, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:7. Compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23:23. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía! Isaías 10:1. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Jeremías 6, versos 16 al 18. Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Entre las naciones, quienes se tienen por gobernantes se enseñorean sobre sus gentes, ejercen derechos y potestades, y se hacen llamar bienhechores. Entre vosotros, que no sea así. Marcos 10:42 y Lucas 22:25. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Inicia el índice de contenidos, empieza con el prólogo, el prefacio, la introducción, siguen un conjunto bastante extenso de capítulos. El libro tiene 368 hojas, no vamos a leer el índice por tiempo, vamos a empezar de una vez con el prólogo. Prólogo: General Benjamín Godoy Bourbano. Conocí a Alberto Mansuetti a su llegada a Guatemala hace algunos meses. Ya antes supe de él por nuestro común amigo Francisco Bianchi, ahora en la presencia de Dios, quien me compartía el aprecio que tenía por los escritos y aportes de Alberto en la difusión de los principios bíblicos y su aplicación a la economía y principalmente al gobierno, así como a demostrar la consonancia del liberalismo clásico con estos principios. Nuestra nación ha estado inmersa en un marasmo social y político desde tiempo inmemorial. En este país se ha experimentado casi todo tipo de propuestas de gobierno. Luego de las pequeñas monarquías indígenas, se impuso la conquista, y ésta dio paso a la colonización mercantilista y expoliadora. Y a partir de la gesta independentista se ha propuesto y practicado desde el federalismo, el estatismo tradicional y la democracia, hasta el socialismo blanco entre comillas, y todo para dar lugar al más cínico y grosero pragmatismo en los últimos tiempos. Pero casi no se han puesto ni propuesto ideas nuevas. La caída de la cortina de hierro a finales de los 80 sirvió a esos arribistas que acá conocemos como políticos para ampararse en la muerte de las ideologías, y con ese pretexto, sacando provecho de una clase media indiferente y de ciertos grupos empresariales siempre voraces para entrarle a dentelladas a la red pública, fueron desapareciendo los partidos políticos históricos y dieron paso
a sociedades tipo club, donde se escoge a alguien que esté dispuesto a mentir, que no sepa mucho, pronto a pactar con tirios y troyanos, a extender la mano y financiarse de criminales, para finalmente llegar a la primera magistratura y desde la presidencia del Ejecutivo, desde el Congreso y en cada alto puesto, reponerse, entre comillas. Cuando usted lea y estudie estos 7 capítulos, podrá conocer y entender por qué los arribistas aún sostienen que para ganar una elección deben engañar, mentir y hacer pactos de toda suerte. Las más de las veces ellos creen saberlo todo, pero no saben ni entienden nada de leyes ni ciencia de gobierno, porque a propósito se han negado a aprender, a capacitarse para gobernar. Por esa razón, en caso de ser electos, no disciernen ni ven la diferencia entre legislar y ejercer las diferentes magistraturas y judicaturas. Culpan siempre a un pasado del cual ellos mismos son autores, piden paciencia y ofrecen que en un muy largo plazo, como por magia, los pueblos serán transformados y la pobreza desaparecerá. Usted encontrará ciertas cápsulas que son pepitas de oro políticos sociales, que de interesarle le enviarán a documentos, obras de referencias y otras más completas que aumentarán su entendimiento. No va a encontrar definiciones rebuscadas, largos análisis muy complejos, ni mucho menos todas esas ideas colectivistas y obsoletas que han confundido a las naciones antes que aclararlas. Encontrará ciertos principios, normas y valores permanentes que de haberlas internalizado los nacionales de los pueblos, otro hubiese sido el destino de cada país. Habría mucho menos penurias en las personas y familias, puesto que en las naciones donde no se pongan límites a las instituciones gubernativas, los gobernantes oprimirán a los ciudadanos y quienes se sientan poderosos en lo público y en lo privado abusarán de su autoridad. Y así, abro comillas, la experiencia nos debería enseñar a ponernos en guardia para proteger la libertad cuando las intenciones del gobierno parecen beneficiosas. Los hombres nacidos para la libertad están alertas para repeler la agresión a esa libertad por dirigentes malintencionados. Sin embargo, los mayores peligros para la libertad se esconden en la insidiosa usurpación que hacen hombres bien intencionados, pero celosos en exceso y de escasas luces. Este panfleto aporta ideas frescas. Son frescas pues por siglo han sido puestas de lado, de modo muy conveniente para algunos, pero datan de antiguo, de cuando el pueblo de Israel era guiado por sus jueces, mientras las monarquías absolutas se enseñorearon de los súbditos en las naciones vecinas, sometiendo y esclavizando a sus pueblos. Son frescas porque giran alrededor de principios bíblicos de gobierno, leyes y economía, que se han abandonado desde que los hombres, confundidos entre comillas, como significa Babel, confusión, dispusieron edificar un monumento para honrarse a sí mismos. Y desde antiguo hasta el día de hoy, los arribistas dedicados al ejercicio de la política desprecian estos principios, normas y valores. Ellos hacen todo lo contrario. Por eso no pueden traer abundancia y prosperidad a las naciones. Más bien las han sometido a juicio con veredicto de castigo permanente, sentencia tornada en pobreza, enfermedad, violencia, injusticia, atraso, entre otras falencias. Este libro también propone ciertas reformas que por no haberse ensayado jamás en nuestras latitudes pueden lucir exageradas, extremas, radicales o dogmáticas.
pero que de estudiarse, investigarse, entenderse y aplicarse, serían la salida o solución a muchos de los males, las pandemias sociales, económicas y políticas que hoy nos aquejan, y la puerta de entrada para esa abundancia y prosperidad que anhelamos y que sabemos nos está anunciada y augurada, siempre y cuando obedezcamos y cumplamos lo que desde el principio se ha dispuesto para el feliz gobierno de las naciones. Estas ideas ya fueron practicadas hace cientos de años en los Estados Unidos. Son las ideas de la libertad económica que propuso Adam Smith y de las demás libertades y derechos. Estados Unidos habría de ser la primera nación regida por el principio de que cada persona tiene el derecho de procurar y alcanzar sus propios intereses dentro del respeto y la ley. Thomas Jefferson, al redactar la Declaración de Independencia, anotó que, abro comillas, todos los hombres han sido creados iguales, que su Creador les ha dotado de ciertos derechos inalienables, y entre estos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Cierro comillas. Trae este libro ideas como la justicia contributiva y el fusionismo, entre comillas, por ejemplo, y 5 reformas de fondos, y no es panfleto biográfico. Por ello, omito el hacer una detallada presentación del autor, nacido en Argentina. Baste decir que por formación es conocedor de las leyes, abogado y politólogo, y dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras, para entender, reconocer e identificar aquellos principios, reglas y valores que sobre leyes y gobierno estableció ese Creador, de quien muy bien dice Jefferson, nos creó a todos iguales, nos dio la vida y nos ha liberado para que, entre otras acciones, emprendamos la búsqueda de nuestra felicidad. Exhorto a los lectores a que reciban con aprecio al autor y a esta su obra, que se agrega a una prolífica producción. Otros 4 libros le preceden, así como incontables artículos de prensa y programas de radio y televisión. Que las leyes malas no sea solo un agregado a los anales, anaqueles de obras que adornan oficinas. Leamos este panfleto como un afán inquisitivo, y si algunas o todas estas propuestas hacen sentido, pongámoslas por obra. De algo así podemos estar seguros. Estas ideas y propuestas, con todo su potencial de liberación para el ciudadano y con las cuales nos desafía Alberto Mazzotti, no han sido nunca estudiadas a fondo por nuestro pueblo ni impulsadas por las élites en nuestro país. Así conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.